¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la mesa número 10. Se titula Violencia en el vínculo terapéutico posmoderno. La organización que tendremos en esta mesa, en estas ponencias, es que se presentará ponente por ponente, tendrá una duración de 15 minutos y iré presentando a cada uno de nuestros expositores y les haré una breve reseña de su currículum. Vamos a empezar con la doctora María Fernanda González. La doctora Fernanda González es licenciada en psicología, es diplomada en tanatología por el INMEXTAC y certificada en tanatología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en orientación de pareja y familia y la maestría en ciencias de la educación, especialista en competencias docentes por la Universidad Pedagógica Nacional y certificada por la NUYES. También es maestra en investigación de la educación. Tiene el doctorado en psicoanálisis con acentuación en neuropsicoanálisis por la Universidad Intercontinental. También es investigadora especializada en temas de dolor, duelo y pérdidas. También es docente, tallerista, conferencista en vivo y en radio en temas de tanatología, relaciones interpersonales, psicología y educación. Coordinadora del diplomado Tanatología para Adultos Mayores. Es escritora del libro El pensamiento y el dolor y autora de cuentos infantiles. La doctora Fernanda González nos presenta su trabajo que se titula Transformaciones en el vínculo terapéutico. Doctora, por favor, adelante. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues iniciaremos con el tema. Hablamos de transformación en el vínculo terapéutico. Por favor. Bueno, la presente tiene por objeto dilucidar un encuentro entre los autores que aportan al psicoanálisis, más bien al avance del psicoanálisis, desde la visión de lo que sucede sesión tras sesión. Es más o menos ubicar lo que está en ese encuentro analítico del sí mismo y cuenta, aquí es donde cuenta lo que se dice y cómo se dice. Los grandes silencios donde las palabras se intercambian por cualquier otro tipo de manifestación emocional. Es entonces en este momento que a lo largo del trabajo psicoanalítico la ausencia tiene una evidencia muy particular sobre lo que está presente en el análisis y lo que debe dar constancia de lo que para el analizado representa y todo lo que para ello comunica el análisis. Es lo que en algún momento Lutemberg hace referencia como el vacío estructurante. Y es aquí entonces donde la nada tiene justamente este concepto de lo que representa. Es lo que no se ve, pero también lo que está presente. Hablaremos, por ejemplo, de lo que representa el duelo y la situación de pérdida. Adelante. Es aquí entonces donde haré esta referencia con estos autores. Es donde, por ejemplo, decía yo, la nada tiene el todo por descubrir, pero además es lo evidente y lo que no siempre se deja ver. El analizado no va por una etiqueta del diagnóstico, sino por una relación de respeto, en donde mientras uno contempla esta maleabilidad del otro, el otro advierte la transformación del primero. Es un encuentro de apertura, de libertad, en donde cada uno pone a su favor lo que tiene para el otro. Es la certeza de buscar en sí mismo un botón, un detonante que ocurra en cada acción para que dé como resultado el crecimiento. Es pasar de la huella psíquica perceptiva a una representación psíquica, partiendo por supuesto de lo que está, pero también sabiendo que esto que está puede ser percibido y al mismo tiempo también puede partirse de lo que está ausente. Es entonces lo que decía Bion, la transformación de O a uno o acá, y es justamente esta relación o este vínculo en donde no hay una representación a lo que Green llamaba alucinación negativa. Es la no representación. Es entonces que aquí se hace evidente, la siguiente por favor, se hace evidente que este crecimiento personal no se da en una sola línea, sino parte del resultado entre el análisis y el analista. Es lo que aporta el uno al otro y aquí es donde ese otro es quien trastoca, donde se encuentra entonces la confusión con la esperanza y a partir de este momento, dice Ansiu, se puede crear.
Ansiu decía que lo que la mente le hace a la piel se puede crear o se puede destruir. Y entonces es lo que en el análisis comunica a gritos el silencio desde su dolor, en su dolor, ¿no? Esta parte me lleva a hacer la pregunta, la siguiente, por favor, ¿de qué aporta justamente la investidura del psicoanálisis ante este versus, la ausencia versus presencia? Estos ejes son los que no se ven en el análisis. Hoy en día, durante la conformación del psicoanálisis de manera presencial y virtual, tenemos esta confrontación entre los ejes del tiempo, el lugar y los hechos, las circunstancias con las que se detona este sentido, pero también tenemos esta confrontación en donde lo dudoso y lo cierto también tienen una presencia y un detonante importante para analizar lo que está ausente y lo no sentido. Aquí la percepción, la sensorialidad y la representación juegan un papel muy, muy importante entre la transición de este paso a lo presencial y lo virtual en el psicoanálisis, cómo se ha transformado. Esto hace que el analista y el paciente puedan tener un nuevo sentido y un nuevo significado. Y retomando, esta parte de la investidura del analista, adelante por favor, ante la distancia y ante el dentro del consultorio o fuera del consultorio, es lo que hace esa dependencia que objetaliza al yo. Se convierte en saludable y hay trabajo de lo psíquico cuando Green lo refiere como neutralidad benevolente. Y entonces es toda la formación del analista puesta en juego en el análisis. Es saludable en el momento en que el analista promueve y atiende esa relación con el paciente, esta nueva relación en ambos escenarios. Pero además también esto se vuelve también saludable cuando el analizado adquiere la capacidad de reconocerse solo, sí, pero frente a la presencia del otro. Y entonces este juego entre eros y tánatos, este interjuego, se pone al servicio de la pulsión de vida, rescatando, por supuesto, la integridad psíquica del yo ante la pulsión de muerte. Adelante. Es en este momento que me permito entonces establecer la relación del vínculo y la transferencia cuando hay una disrupción entre lo que el paciente expresa o si estamos hablando de este vínculo y la transferencia como un recurso esclarecedor en el sentido autoanalítico. Por favor. Por lo tanto, hablaremos que esto ha sido un discurso muy controvertido, el vínculo y lo transferenciable. Es como jugar en esta intimidad de la relación analista-analizado, en donde la interpretación y el reconocimiento de sí forman parte de esta concentración de ideas en un ambiente cálido, en donde se permite ser confrontado, pero donde nos encontramos con que la pregunta directa puede también encontrarse al mismo tiempo con una respuesta que sea el silencio en el insight. Esta atención y el tiempo que se le da al ritmo del analizado nos llevan a una aproximación a la verdad, desde la construcción histórica de su propio encuentro. Así es que este encuentro con la diversidad teórica, en donde antes la transferencia era vista de una manera y ahora se retoma en otra, también la contratransferencia se consideraba como un obstáculo que hoy se convierte en una herramienta de lo que debe ser escuchado para ser atendido. Lo que duele, yo colocaba aquí, lo que duele y no puede ser expresado en otra dimensión, se habla a través de esa contratransferencia. El dolor de lo desconocido que también se hace contagioso y que por eso se le puede dar lectura. Es una identificación atemporal de una nueva realidad en la que hoy en día todos nosotros estamos atentos sobre ese esquema y ese escenario. Una más, por favor. Es por ello que promuevo esta parte en donde hablo de que la transformación del vínculo terapéutico es algo que hoy, por lo que estamos viviendo, se ha reformado, se ha reestructurado, se ha reformulado y por supuesto que nos permite reubicarnos. Es una manera de encontrar el concepto de salud mental en un espacio en donde esta trilogía psique, mente, cuerpo haga esta movilidad para que lo que duele y incomoda pues se mueva y se cambie. Y entonces hacemos alusión al objeto transformacional de bolas. Pero también en este sentido se abre un espacio para crecer. Y esto justamente es lo que transita y lo que promueve a lo que en otro momento Meltzer nos hablaba sobre el giro estético. Es una parte en donde la huella perceptiva tiende a la representación psíquica partiendo de lo que está, pero también a veces partiendo de lo que está ausente. Por lo tanto, yo quiero cerrar este punto con esta frase. Lo que hace que un ser se reestructure con lo que se pierde y se reconstruya cuando la vida psíquica se le resta dolor. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Fernanda González. Si les parece, continuamos con la siguiente presentación y les pido que, bueno, esperen un poco porque habrán muchas preguntas ahorita con esta excelente presentación. Pensaba en varias reflexiones, varias preguntas, pero sigamos esta ruta de continuar uno y otro y después hagamos un breve diálogo, recibamos las preguntas del público y saquemos el mayor jugo posible de esta mesa. A continuación, vamos a tener a la doctora Midelvia Viveros. Les digo brevemente su currículum. La doctora Viveros es licenciada en psicología por la Universidad Intercontinental, tiene la maestría y el doctorado en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental, es directora del programa académico de la licenciatura en psicología por la UIC, es coordinadora de la licenciatura en psicología por la UIC de 1994 a 2010, catedrática de la Facultad de Psicología, docente en la Asociación Psicoanalítica Michoacana, 1988-2003, profesora invitada al máster en psicoterapia de la Universidad de Salamanca, España, tiene práctica privada en psicoterapia psicoanalítica de adolescentes y adultos desde hace 30 años. La doctora Midelvia Viveros nos compartirá su trabajo que se titula La niña y el oso, de la madre muerta al objeto transicional. Doctora Viveros, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Qué gusto estar con Fernanda y con Fernando. Creo que lo que acaba de comentar Fernanda ya lo discutiremos, pero parece que armó todo el marco teórico de mi caso, ¿no? Y bueno, yo les quiero presentar este caso, que es de estos casos que a uno lo hacen analista y a uno lo hacen redimensionar la tarea del analista y recuperar una postura completamente diferente en frente de nuestros analizados. Y bueno, voy a empezar con una breve viñeta clínica de María, si vamos, y retomando estas palabras de Fernanda, quiero empezar con una frase de Gastón Bachelard que nos dice que el sujeto que imagina no se adhiere a lo real de manera absoluta, ni es presa de fuerzas oscuras que lo trasciendan o enajenan. Él es el sujeto activo consciente de sí mismo. Imaginar es, como diría Sartre, paradójicamente es existir, es la fundación positiva del ser. Este caso se trata de volver a existir, de volver a oír voz donde hubo silencio, de instaurar la vida donde hubo muerte. Vacío y la desesperación, la muerte se presentaron y tocó la puerta María, era la viva imagen de la fragilidad y exclamó: me siento rota y estoy muerta. El motivo de consulta, la siguiente: María llega porque tiene su quinto intento de suicidio, una sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos, se siente confundida y muy ansiosa ante el posible abandono de su novio. No quiere separarse y me dice: vengo a que me digas cómo hacer para que no se vaya. No quiero matarme, pero me siento rota y estoy muerta. Es algo muy reiterativo. Adelante. ¿Quién es María? ¿De dónde viene María? La madre de María se casa para liberarse de su propia madre a los 18 años. Es una mujer con comportamientos muy bizarros y extraños. Durante el embarazo recurre a amuletos para ahuyentar el mal de ojo del producto, es depresiva y cuando María tiene 2 años la abandona. A partir de este momento se instaura la ausencia y la madre muerta.
y empieza una relación bizarra y confusa con ella. María refiere sobre su madre lo siguiente: es como fantasma. Cuando la he visto siempre está cochina, con la ropa sucia, parece que pide limosna en la calle, no sabe qué hace, probablemente ha tenido muchos hombres la puta. Es una perra, la odio, me quitó mi dinero. Siempre tuve miedo de que me robara. El padre de María. El padre de María, sus padres mueren en un accidente automovilístico cuando tiene 14 años. Es criado por sus hermanos, por sus hermanas mayores que nunca se casaron, en un ambiente de aparente fragilidad y cariño. Cuando se va la Madre María, él se hace cargo de la crianza de esta y después muere cuando tiene 7 años María, muere ahogado en unas vacaciones en Tampico. Adelante, por favor. Entonces vemos cómo se empieza a repetir el trauma, la historia de abandono y desde lo transgeneracional en la línea materna y abandono del padre, relación caótica entre madre y abuela, y esto se repite en la relación con María, en la línea paterna, abuelos muertos, padre en condición de orfandad igualito que María, y las hermanas se hacen cargo de la crianza y son las mismas tías que se hacen cargo de María cuando el padre muere después de ahogarse. El padre muere idealizado y ahí está el trauma, la muerte y el abandono. Adelante, por favor. Entonces, nosotros podemos ver que María presenta tatuajes del trauma que se repetían constantemente sus vínculos, como lo menciona Bolas en lo sabido y no pensado. El abandono de su madre era sabido, sin embargo, nunca representado. Ese abandono actuaba de manera silenciosa en todos sus vínculos. Estaba condenada a ser un huésped no bienvenido. Hubieron muchas amenazas de aborto en sus primeros años de vida y además muchos abandonos, la muerte del padre a los 15 años, se repite nuevamente el trauma. Ella, las tías ya no la soportan porque desde que muere el padre tiene unos problemas terribles de conducta, hace cutting, maltrata animales, empiezan los intentos de suicidio y se va a vivir con una amiga y sufre abuso sexual por ambos padres, del padre y de la madre de su amiga. Se vuelve a repetir el trauma. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay una angustia de fragmentación, está la pulsión de muerte galopante, y como decía Fernanda, la función ay, Dios mío, ya me trabé, bueno, Dios mío. Hay una desligación del objeto, la sustracción libidinal cede su lugar a la pulsión de muerte que afecta tanto al yo como al objeto, ¿no? Esta identificación proyectiva constante de estar proyectando sus objetos muertos, pero también de alguna manera hay un aniquilamiento interno, busca una mirada que la cuestione y la contenga y cobra vida la madre maligna y terrorífica en lugar de objetos vivos y generosos que lo contengan. Las experiencias tempranas son totalmente frustrantes. Adelante, por favor. ¿Sí? Aquí podemos decir, de acuerdo a Bolas, que la experiencia transformacional quedó bloqueada y cualquier intento de tenerla será estropeada porque en su lugar está ocupado por la madre muerta. Adelante, por favor. ¿Cuál era la tarea? La tarea era sumamente complicada, era evitar el pasaje al acto, trabajando la pulsión de muerte, lograr el equilibrio, o sea, esto que hablaba Fernanda, entre la vida y la muerte, recuperar la homeostasis pulsional
y enfrentar a los objetos muertos y caricaturizados para acceder a los objetos humanos donde se restableciera la ligación libidinal. Disminuir la ansiedad paranoide y trabajarle en la transferencia, la escisión de los objetos y de su misma. Una de las tareas más importantes es esto que mencionaba Fernanda, convertirme en la transferencia en un objeto vivo y real, no solamente en una pantalla en blanco, inanimada, que interpreta, pero tampoco en alguien que sobreactuara la demanda de María. Entonces era verdaderamente un reto enfrentar los embates de una relación objetal primitiva. El riesgo era atentar contra la idealización necesaria para formar la ilusión fusional con la madre, o bien favorecerla y evadir la agresión y su resignificación. O sea, la agresión, hablando de la violencia en el vínculo terapéutico, bueno, este es un caso donde la agresión estuvo presente para evitar la violencia, que son cosas completamente diferentes. Adelante. ¿Sí? ¿Qué deposita en la transferencia? Pues a sus objetos persecutorios, a la idealización. De repente me dice, no la harto, me soporta porque le pago, le traje un chocolate, como usted está gorda, pues le van a gustar los chocolates. Odio a las mujeres cursis y idiotas que ponen flores en sus consultorios. Seguro le doy asco porque, bueno, la sexualidad también era bizarra, encuentros homosexuales, heterosexuales, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Lo que hice, Fernanda, me puse a disposición de María como un objeto transformacional que la pensara. Usted me va a salvar. Siento que tiene el poder de leerme la mente. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El objeto transformacional antecede al objeto transicional y entonces en la medida que empieza a haber esta escucha activa, donde empieza a haber voz, donde hubo silencio, presencia, donde hubo abandono, aparecen los objetos transicionales que no eran transicionales. Un día me dice, le he hablado de Chente y como tenía tantos novios, yo pensé que Chente era uno más. Pero no, Chente era este oso maravilloso, un oso que le regalaron cuando él era chica, los Reyes, oso que fue perdido en el cine, no recuperado, y digamos que es Chente 2, ¿no? Y de pronto, bueno, pues me habla de Chente y hablamos qué pasa cuando se quiere matar y me dice que Chente la ve con ojos de tristeza y le dice, no te mates, María. Después de que recuperamos a Chente, que lo trajo a consulta, porque le daba mucho miedo de chiquita que la robaran a ella junto con Chente. Entonces Chente tampoco era una gran imagen de tranquilidad y seguridad. Adelante, por favor. Aquí empieza la recuperación de la ligación pulsional, y la muerte de la madre muerta. Este sueño maravilloso empieza a representar la muerte de la madre muerta. Soñé horrible, estaba en una estación como de autobuses, ya ve que son bien feas y cochinas, y me dieron ganas de ir al baño, pero cuando entré me dio un miedo horrible porque todo estaba lleno de caca y de sangre. Las paredes eran como esas que tienen cuadritos, mosaicos, y en medio de los cuadritos salía caca y sangre, como si estuvieran muchas heridas en las paredes. Y luego, ¿quién sabe cómo llegaba usted? Con un chingo de cosas de limpieza. Me acuerdo de un maestro limpio, de esos bien grandotes que venden, y se ponía a limpiar. Y luego ya lo ayudaba y desperté llorando. Este sueño se presentó meses después de haber recuperado el recuerdo de Chente. Adelante, por favor. Conclusiones, ¿qué concluyo? Podríamos hablar muchas cosas de este caso, pero es poquito el tiempo.
Era fundamental activar la función objetalizante, que es creadora de objeto y está sostenida por la pulsión de vida. Solo mediante la matriz relacional se puede fundar al objeto transformacional. María me convirtió en el oso, que dio muerte a la madre muerta. Es así como se dejó de sentir frío de no ser vista. El objeto se convirtió en real. No podríamos entender la clínica del vacío si no es por medio del vínculo co-creado, donde la mutualidad y la empatía son fundamentales. Es necesario que permitamos que el paciente aprenda a usar los objetos. La escucha rígida y la interpretación, donde no hay un círculo hermenéutico de comprensión mutua, es totalmente estéril. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Midelvia Viveros. Muy interesante, tan interesante como la propuesta que nos hizo favor de compartirnos también la doctora María Fernanda González. Estoy seguro que ya ahorita empiezan a haber reflexiones, preguntas, comentarios que es muy posible que al final el público nos compartan varios de estos comentarios. Vamos a seguir. Ahora toca el turno para el doctor Fernando Fernández. El doctor Fernández es docente especialista en niños y director de la clínica de atención a la condición autista de la Universidad Intercontinental. El doctor Fernando Fernández nos compartirá su trabajo, escucha a distancia. Doctor Fernando Fernández, por favor, adelante. Muchas gracias, Adrián. Y de hecho, Laura, me gustaría, antes de que pongas la presentación, hacer una breve introducción acerca de Gracias, Laura. Bueno, darles una bienvenida a todos. Un honor estar junto con Fernanda y con Midelvia y, por supuesto, también a Adrián, y agradecer a la PAC. Pero me gustaría dar una introducción al porqué de este trabajo, porque creo que de ahí se podrán ir haciendo como los hilos conductores de las 4 coordenadas que yo vengo a presentar el día de hoy, coordenadas clínicas. Nótese que no estoy diciendo metas, objetivos, ni siquiera una característica de método. Estoy hablando de ciertas tendencias naturales dentro del proceso psicoanalítico, al cual la clínica, porque no solo es mi propuesta, es de todos los que participamos y colaboramos en la clínica de atención a la salud integral de la Universidad Intercontinental, en la UIC desde hace 30 años, de hecho dirigida por Midelvia, aquí presente con nosotros, y por la doctora Gabriela Martínez Iturribería. Ha tenido un proceso larguísimo de desarrollo, principalmente entendiendo en procesos de autismo y de maltrato infantil en los últimos 10 años, en particular en este último tema. La intención de este trabajo era empezar a generar ciertas coordenadas clínicas para los terapeutas que se encuentran hoy en día en la clínica y que nos encontramos, y seguramente muchos de los que nos escuchan, prueba de eso es el hecho de que estemos en este esquema, en donde fíjense nada más en lo inclusive violento que puede resultar el esquema virtual, forzoso, porque nadie lo eligió de manera específica, en donde nosotros estamos hablando, pero nosotros no los vemos a ustedes. Y justamente esa es una de las características que pareciera que está presente constantemente en el modelo moderno de la atención terapéutica. Quisiera que con este trabajo pudiéramos reflexionar hacia el final de las presentaciones y que todos, junto con Fernanda, junto con Midelvia, que la hilación de los temas va como de un marco teórico muy fuerte que Fernanda nos presenta acerca de este objeto en particular, puesto en un caso como el de Midelvia, y que yo les propongo como una coordenada. Ahora sí, Laura, si me ayudas con la presentación. Gracias. Como les decía, tenemos varios esquemas generales alrededor de este modelo. Quería hablarles un poquito de estas implicaciones que se tienen y porque sobre todo la clínica y su lógica, si me ayudas con la siguiente, por favor, Laura,
La clínica y su lógica hasta febrero de este año, marzo de este año, tenían una continuidad específica en donde por lo menos cada paciente junto con sus papás, estamos hablando de una clínica de maltrato infantil en particular, se dirigían a la Universidad Intercontinental y ahí podían tener algún tipo de atención terapéutica basada en un modelo psicoanalítico, ¿no? En un dispositivo inclusive psicoanalítico. Este modelo implicaba que tanto el papá como los niños de manera separada, cada uno con su espacio y su escucha, pudieran tener este espacio. Viene el COVID y todas las circunstancias cambiaron. Inclusive nos debimos haber visto en mayo, podernos saludar en los pasillos del centro de convenciones y de la misma manera la clínica tuvo que retomar ciertas características. Y aquí es donde yo les propongo 4 coordenadas específicas. La primera es el tiempo. ¿Cómo es que esta circunstancia de la pandemia, que tiene que ver con el vínculo terapéutico que se establece con los pacientes, se vio tremendamente trastocada? Y aquí es una propuesta, sobre todo retomar desde los clásicos, desde Freud y Klein en particular, como una concepción de cómo es el tiempo interno. Muchos de los autores que Fernanda nos presentó hoy, como Ancier, como Bion, en particular son autores, Meltzer, son autores que hablan de esta estructura lógica interna que tiene que ver como un espacio tópico, en la misma tesitura que Freud lo planteó, en donde los objetos internos conviven entre ellos y que en buena medida y de manera complementaria a la idea original del conflicto intrapsíquico de Freud, estos autores plantean que entre estos objetos internos existe tensión, en donde ya no solo es yo, ellos, super yo en particular, que en su dinámica en específico tienen un salto energético en funciones, sino que ya son objetos internalizados, siendo el yo, el self en sí mismo, uno de los objetos más importantes, en donde evidentemente cuando estos objetos se van correlacionando, es como se va dando esta experiencia temporal. Piénsalo de esta manera, hasta lo hacemos de manera constante en el entendimiento del tiempo. En el antes de Cristo y después de Cristo hay un punto nodal en términos históricos. Es una pérdida, es un duelo en específico humano, en donde antes y después se da referencia de lo sucedido en ese tipo de experiencias humanas. La mente hace algo similar. La propuesta es la siguiente. ¿Qué pasa con un objeto interno que cuando estás viendo a tu terapeuta o estás en un proceso analítico de manera remota, el tiempo, porque no hay una constancia en términos del consultorio, del salir al coche, manejar en una ciudad como nos encontramos, ya sea Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, el tiempo para llegar a ese otro espacio, genera cierta pérdida de tiempo, de elementos, de gasolina, de dinero, de muchas cosas. Y eso tiene una implicación. Pareciera que la mente lleva una historicidad de sí misma a través de las pérdidas que se van estableciendo. En este texto maravilloso y tremendamente autobiográfico de Freud, Duelo y Melancolía, se establece este criterio en donde el yo se ve ensombrecido por el duelo en sí mismo y la incapacidad para poder dirigir la energía hacia otros elementos, en duelos fuertes, por supuesto, es como una constante y sobre todo es lo que norma la circunstancia dolorosa. No olvidemos que el duelo duele. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tiempo? Cada uno de los duelos, así como el antes y el después de Cristo, tiene que ver con una pérdida. Y la relación temporal es el paso de estos objetos internos del cual yo les hablaba hace un minuto, en donde cuando se percibe la pérdida de algo, es como se va construyendo el escalón del siguiente entendimiento temporal. Se los pongo muy simple. Seguramente quien nos escucha y la mesa que me acompaña podrá tener un correlato muy claro de que pareciera que la semana pasada fue marzo y que ya nos encontramos en noviembre y a mediados. Inclusive ya después del 20 de noviembre, del Buen Fin, que es por cierto, ya prácticamente la siguiente semana es Navidad. Entonces pareciera que todos estos elementos que naturalmente pasaban durante la pandemia, donde perdimos un montón de cosas, en un entendimiento en donde tal vez, encerrados en nuestra casa, no nos hemos dado cuenta de todo lo que hemos perdido. Yo lo entiendo como si fueran pequeños microduelos o pequeños microinfartos cerebrales. Imagínenlo, si un neurólogo nos lo pudiera explicar aquí,
Estos microinfartos en donde por sí mismos, solitos, en espacios muy reducidos de la cabeza o del cerebro, parecieran no tener ningún efecto específico sobre la conducta del sujeto. Pero si son miles, si son cientos de esos pequeños, casi ínfimos microinfartos, ya estaríamos hablando de un daño masivo al cerebro. Imagínense que nuestra realidad, de la que Adriana hablaba al principio de estas pláticas, se vio infartada masivamente, pero por pequeños microduelos que parecieran que nuestra experiencia temporal quedó un poco borrada. Ese es el marco en el que nos encontramos hoy en día y es tremendamente violento, sobre todo por una sensación muy específica. Una mujer de 91 años la semana pasada me explicaba el cómo no podía comprender que cada lunes seguía de cada viernes. Y parecía que su frase era como un poco, ay señora, como que usted ya está avejentada tal vez, pero ella estaba tratando de explicar una cosa muy simple. En 91 años de vida hay una gran cantidad de situaciones que quedaron en el pasado y que van generando esta historicidad en esta persona. Entra en una pandemia que nunca había vivido en sus 91 años y pareciera que el lunes es seguido del viernes. Ya no hay una lógica temporal específica, ¿no? Y que esto pareciera que nos está volviendo un poco locos. Siguiente, por favor, Laura. El siguiente criterio es evidentemente el espacio. De hecho, les doy la bienvenida a la sala de mi casa, donde en este espacio, pues bueno, ya surgen diferentes cosas. El día de hoy es un centro de conferencias. Hoy en la mañana fue un consultorio, el día de ayer fue salón de clases e inclusive también ha sido salón de juegos, desayunador, comedor, cualquier cantidad de circunstancias específicas que sobre todo nos han dado una idea como muy extraña. Los consultorios, y ya hablándolo en términos de un espacio analítico, el espacio en sí mismo que se lleva buena parte del trabajo analítico, Midelvia, Fernanda, que se encuentran aquí conmigo, no me dejarán mentir, el hecho de que el paciente esté en tu consultorio y que ese espacio se lleve buena parte de la carga transferencial que el paciente muchas veces lleva en un paciente como el que Midelvia nos presentaba, y esto seguramente lo podremos discutir muy bien más tarde, seguramente mucho de lo que sucedía en el espacio se lo llevaba el consultorio en sí mismo, y lo pongo en una frase como la que ponía Midelvia, de las flores y que estaban ahí presentes en el consultorio. Era una forma de dirigir esa agresión que era para Midelvia, pero hacia el consultorio. Ahora borremos esa parte, porque ahora nos encontramos ante dos lógicas. Muchos terapeutas dando consulta desde su consultorio, probablemente, o desde su casa, y el paciente casi invariablemente desde su casa. Y entonces tenemos, que sí, como ustedes seguramente me están escuchando, pues muy probablemente también me estén escuchando las personas que están alrededor de ustedes, en las habitaciones contiguas. Muy probablemente tengamos espectadores que ni siquiera nos conocemos, como sus vecinos, o como algunos de mis vecinos que ya me han reclamado por mis clases a las 9 de la mañana, porque el tono de voz es alto y se escucha en todo el edificio. Y pues de una u otra manera hemos notado que ahora el espacio, que tenía una lógica de en las mañanas me levanto y que está directamente relacionado al tiempo, y que estos objetos internos que estaban relacionados a tu casa, a tu espacio, en donde ese espacio estaba dedicado libidinalmente para ciertas cosas, resulta que ahora esa lógica se borró. Y esa lógica tiene que volver a entrar en una nueva estructura. Esa estructura tendremos que encontrarlas a través de un proceso de duelo. Yo sí giro mucho esta idea alrededor de esta pérdida, miles y millones de pérdidas, chiquitas, ínfimas, en algunos casos inmensas, si es que alguien murió por COVID, por lo que sea, pero que están alrededor de todo esto. Una paciente me decía la semana pasada, me decía hace algunos días, es que no entiendo cómo funciona el proceso que están llevando en mi hijo. ¿Por qué? Me dice, es que no te he contado, pero es que cada vez que tienen sesión con el niño, yo estoy atrás escuchando. Entonces yo le preguntaba, ¿y cuál era la intención de estar atrás escuchando? Me dice, es que yo tengo que saber cuál es lo mejor, qué es lo mejor para mi hijo. Los consejos que su terapeuta le dé, yo los tengo que conocer para poderlos aplicar. El primer consejo que le di fue, déjele el espacio libre al niño para que él solito pueda hablar de lo que él quiera.
es un niño, no es tonto. Él tiene toda la posibilidad de decirlo, porque aparte sé que muchas ocasiones venía la queja de que muy probablemente él no decía nada. Pues, ¿cómo iba a decir algo si estaba atrás de usted, no? Entonces, este espacio se ve tremendamente alterado. Una paciente también hace un par de años me decía, es que fíjate que mi hija es una canija, no la tolero. Mira, ven, platícale al terapeuta cómo es eso. Y la abrazaba y mientras me explicaba a la niña, tenía la otra, una pobre joven de 12 años, mientras explicaba de lo horrible que era la adolescencia a su madre, ¿no? A su terapeuta. Pero esto se suma a un elemento todavía más interesante técnicamente hablando. Se han fijado, y los colegas que están escuchándome, hay una beta narcisista nueva que pareciera que no tenía correlato y que a la más constante usanza de Winnicott y de Lacan, el espejo imaginario del registro de lo imaginario, o este espejo en el que la madre funciona desde Winnicott, pareciera que ahora nosotros nos hemos vuelto espejo de nosotros mismos. Y piénsenlo así. Cuando estás con tu paciente en ciertas aplicaciones, como lo puede ser Zoom, hay una pequeña pantalla que tiene que ver contigo mismo. Y me he dado cuenta en algunos de los terapeutas que me toca supervisar constantemente en la universidad, hay una lógica donde veo a la terapeuta mientras está con el paciente peinándose, ¿no? Entonces ya hay un correlato narcisista que no se tiene en el correlato del espacio real. Ese correlato narcisista en muchas ocasiones, Echegoyen lo pone con mucha claridad en sus textos técnicos, en donde si la propia erotización del vínculo terapéutico no se tiene lo suficientemente clara, pareciera que termina por invadir al espacio analítico y termina por tender hacia un elemento tremendamente agresivo y que el paciente lo dirija hacia el terapeuta. Piénsenlo así. ¿Cómo es el hecho de que mientras tú te ves, mientras das consulta, ya no es un espejeo con el paciente constante, es un espejeo con el paciente y contigo mismo, en donde tu propio rostro también empieza a ser una retroalimentación narcisista que se dirige al paciente y el paciente, seguramente en la misma manera, está en este mismo elemento. Lacan hablaba del campo escópico, pero yo creo que nunca se imaginó este elemento, esta circunstancia, en donde ya no solo es, y planteaba a las estructuras diagnósticas, desde este campo escópico, desde la perspectiva en donde se ve al objeto. Piénsenlo desde esta manera. Ahora vivimos en el elemento en donde terapeuta y paciente se enfrentan al vacío, un poco el vacío del que hablaba Fernanda y Midelmi hace unos minutos, pero de verse y de ser mirados al mismo tiempo. Estamos hablando de un elemento propio de lo más psicotizante que pudiera haber. Creo, y esa es la propuesta, esa es la coordenada, hay que tener mucho cuidado en ese mismo sentido. Laura, por favor, la siguiente. El siguiente es el vínculo en sí mismo, el establecimiento de la transferencia. Y en el establecimiento de la transferencia pongo esta imagen que a mí en lo particular me gusta mucho, por cierto, multicitada por Ancía en el Yo Piel, que es San Joaquín, me parece, con toda la piel arrancada. Es un hombre sin piel, es un hombre sin epidermis, en donde también, y seguramente lo han notado, pareciera que el encierro, que la circunstancia en la que nos encontramos, ha hecho que la dolencia en sí misma se mantenga a flor de piel. Pareciera que la piel quedó completamente borrada y buscamos inclusive, irónicamente, un contacto muy a piel a piel. Durante la bajada de rojo a naranja en la Ciudad de México, donde se encuentra mi consultorio, he notado que los niños que regularmente atiendo, así como los adultos, me han tocado más. Y tocado me refiero a que muchos de ellos han buscado darme un saludo de beso, cuando en todos los años que tenía de atender a varios de ellos, nunca había sucedido. He visto a varios niños que se me han trepado, literalmente se me han trepado, pareciendo como tratando de generar ese vínculo que durante meses se perdió, porque nos veíamos en línea, como los estoy viendo ustedes, y que pareciera como tratar de recuperar ese tiempo perdido, que por cierto no se va a recuperar, pero que sí generó cierto objeto interno, y ese objeto interno está generando algo, y una exigencia específica. En el nuevo vínculo terapéutico que también se da en línea, tenemos que encontrar formas no solo de establecer esta correlación muy cercana, muy íntima con nuestros pacientes,
sino que este ser tocado sea suplantado por un aún mayor ser visto y escuchado. Una escucha analítica, una escucha de lo inconsciente, y sobre todo porque hoy en día hablamos de que existen distinciones teóricas que hablan de que fue la sensación de vacío, de muerte, el vacío y la muerte en un mismo correlato, la que hizo que el paciente se acercara a nosotros, por lo que la búsqueda de sintonizar los tiempos y la escucha para tolerar en el análisis la fluidez de la experiencia psíquica implica enfrentarse a un registro de lo mortífero. Vuelvo a insistir, lo siniestro de atreverse a mirar y ser mirado en aquello que no tiene lógica de lo inmediato, porque si bien los estoy viendo a ustedes, a mí no me consta que estén ahí, estén en un sentido literal. ¿Me explico? Esto lo vuelve un tanto siniestro. Siguiente, Laura, por favor. Y finalmente, y porque creo, también para no alargarme demasiado, que tenemos que hablar de uno de los elementos más claros desde Freud, como para poder entender este esquema. Y a mí me gusta presentar esta triada, que es de Esteban Levin, por cierto, un psicoanalista que tiene una magistral definición acerca de lo que significa la transferencia y el repetir, y lo divide en dos formas, y a mí me gustaría que nos pudiéramos quedar en la reflexión a través de estos esquemas. Obviamente, creo que todos los que aquí nos encontramos en algún momento, por lo menos hemos escuchado del Recordar, Repetir, Elaborar de 1914 de Freud, en donde específicamente habla de que la no simbolización del conflicto psíquico primitivo, recuerden, Freud hablaba mucho de este conflicto, se ve reeditado a través del síntoma en cada oportunidad. Por tanto, tenemos que el síntoma es en su formación de compromiso, teoría muy clásica, hablamos de una reedición constante a través del síntoma de aquello que irónicamente queremos y que nos duele. Queremos y que nos duele, del objeto odiado y amado a la vez, donde toda esta agresión se dirige a ese objeto odiado y amado, donde a veces, recuerden este campo, imagínenlo como un valle dentro de nuestro psiquismo y habitado por objetos, y que muchas de nuestra agresión se dirige a esos objetos, pero esos objetos también nos lo regresan, y no lo podemos perder de vista. Y sobre todo Levin lo describe en dos elementos. Lograr la inversión del proceso regresivo infantil de expectación de gratificación. En este momento en donde se están dando estos procesos terapéuticos en línea, pareciera que los procesos regresivos infantiles llegaron a un punto casi masivo. He tenido y he escuchado y supervisado casos en donde algunos pacientes se están masturbando mientras están en sesión, en donde algunos pacientes están en plena regresión, casi a la más pura usanza freudiana, o como lo hubiera imaginado Freud, en donde se están continuamente estimulando, se están chupando el dedo, se están jalando la barba a aquellos que la tienen, lo cual, por cierto, es muy divertido. Las chicas seguramente nunca lo podrán entender. Adrián me podrá seguir la idea. Pero muchos otros pacientes que, por ejemplo, están jugando otra cosa y están mientras están platicando con nosotros, están con su aparato, mientras están viendo memes, Instagram o lo que sea, pero están teniendo su sesión. Y en muchas ocasiones se introducen al Instagram y a lo que está en su mundo virtual ajeno a esos, al espacio en específico. Me parece, y yo lo entiendo desde una perspectiva de esta gratificación de ser vistos por alguien. Por eso vuelvo a insistir en el objeto en sí mismo, que es la mirada a través de este espacio, la mirada a través de la escucha inclusive, en donde este proceso regresivo masivo está directamente puesto en la posibilidad de que sea escuchado. Si no es escuchado por el terapeuta y regresado, se activa una parte muy fantasmática, persecutoria, tremendamente superyoica por parte del paciente, culpígena inclusive, me atrevería a decir, que pareciera que le regresa toda la agresión al paciente, al terapeuta, y entonces la siguiente sesión te llegan tarde, o no llegan, o simplemente están jugando, como me ha pasado con muchos adolescentes que están jugando videojuegos, y entonces, gracias a, tal vez a mi parte muy infantil, pues prendo yo también mi PlayStation, y estamos los dos jugando mientras platicamos, pero estamos jugando ya el mismo juego. Entonces la regresión es escuchada de alguna manera. ¿Cómo hacerlo? Cada paciente tiene lo suyo. Y siguiente, y que me parece uno de los elementos en cualquier proceso psicoanalítico más importantes, que tiene que ver con desviar el complejo de ira dirigido al yo.
Yo soy de la idea de que el cielo y la tierra se encuentran el cielo y el infierno, perdón, se encuentran en esta tierra y en esta vida. Por tanto, la manera en la que los objetos nos agreden dentro de nosotros mismos, muy superyoicamente, esta persecución y esta culpa kleiniana, que no tiene nada que ver con el sentirme mal porque los demás me hicieron o porque lo que le hice a los demás, tiene que ver con una expectativa de castigo. ¿De quién? De esos objetos internos. Y ahora le agregamos un elemento fantasmático más, de mi propio terapeuta, que se encuentra en una pequeña imagencita en mi pantalla y que ni siquiera sé si verdaderamente me está escuchando. Pareciera que vivimos en una época de vacío y creo que desde aquí podríamos partir a discutirlo entre todos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernanda, Midelvia. Pero muy interesante las tres ponencias. Miren, tenemos ordenado, estructurada en esta mesa un momento de plática, de reflexión entre nosotros y después preguntas, pero si les parece, podemos hacer una combinación de tan pronto vayan llegando preguntas, las vamos compartiendo y tan pronto haya ideas y demás comentarios, pues vamos enriqueciendo hasta donde más pueda ser y pueda funcionar en esta mesa. En lo personal, me parece interesantísimo los puntos que tocaron cada uno de ustedes. La noción del respeto, Fernanda, en cuanto al trabajo terapéutico para con el paciente. Midelvia, ese oso que sí salva, ese oso 80 que le dice a esta paciente, no te mueras. Y bueno, Fernando, las coordenadas espacio-tiempo que pensaría esta pandemia nos ha hecho perder la cotidianidad, aquello que nos funcionaba como referente inmediato, como ir a un lugar y en ese trayecto pasar por tal otro y tenerlo como la cotidianidad en nuestro día a día y ya no tenerlo. No sé, mira, se me ocurre que es un poco lo que pusiste con San Joaquín. Perder la piel también es perder un cierto tipo de límite. Ya no está ese referente que nos permite saber hasta dónde va qué cosa. Bueno, todo esto me parece que lo podemos ir compartiendo, expresando, y si me permiten, Laura, tú me irás mandando algunas preguntas. Ahorita hay una pregunta dirigida a la doctora Midelvia. Me gustaría, Midelvia, si puedes contestar y vamos a ir ahondando en otras preguntas y en otras reflexiones. Por favor, siéntanse con toda la confianza para ahondar, para preguntar, para debatir, replicar, etcétera, ¿sí? Midelvia, mira, la pregunta es, ¿por qué considera los encuentros sexuales homosexuales como bizarros? Creo que fue una expresión, pero bueno, ¿sí me escuchaste, Midelvia? No, sí, no, yo no considero los encuentros homosexuales bizarros, tal vez lo rápido que lo dije, sino más bien la sexualidad de María era totalmente desorganizada, ¿no? Sí. Había una sustitución de pecho-pene, tenía múltiples relaciones, había promiscuidad, se podía vincular con hombres o con mujeres, pero evidentemente la sexualidad era totalmente pregenital. Lo que ella estaba buscando era una mirada, no era una elección de pareja donde ella pudiera verse diferenciada del objeto, sino que eran relaciones, a eso me refiero con bizarras, siniestras, confusas, donde lo pregenital estaba totalmente condensado con lo genital y había una actuación permanente de ir y buscar a alguien, estar con alguien, la relación con con la pareja con la que llegó era verdaderamente caótica, golpes, agresiones, y podía pelearse con él y al rato estar teniendo relaciones con él y después mentársela, ir a buscar a su amiga de la infancia y tener relaciones con la amiga de la infancia. A eso era a lo que yo me refería, no a la preferencia como tal.
Midelvia, aprovechando un poco el camino, ¿nos puedes comentar un poco más cómo una paciente con estas características, con una carga de agresión muy grande, seguramente la transfirió al espacio terapéutico contigo, seguramente en momentos esperaba que incluso tú pudieras actuarle a algo que tenía ya muy establecido en los vínculos que ella trae consigo, estos vínculos más bien bizarros, no tanto la orientación homosexual o no, sino el abuso, el maltrato. El manejo terapéutico, ¿qué en tu experiencia? Porque hubo algo que dijiste muy interesante. Dijiste, hay pacientes que nos hacen analistas. Y pensaba, debió haber sido una experiencia interesantísima. ¿Nos puedes compartir algo de eso, Midelvia, por favor? Sí. Yo creo que de pronto, digo, ya estaba yo un poco grandecita cuando tomé el caso de María, ya traía yo un poco de experiencia clínica, pero evidentemente creo que el poder redimensionar la transferencia y este espacio co-creado, esta parte de la que estaba hablando Fernando, a mí me ayudó muchísimo ponerme a su disposición como creo que no me había puesto en otros momentos con pacientes más estructurados. Desde mis propias muertes, desde mis propias pérdidas, desde mis propias partes muertas. De hecho, cuando ella llegó, yo pasaba por un momento de duelo muy fuerte. Mi hermano había fallecido, un hermano de 42 años, y eso era como ponerme a su disposición, como arrancarme un poco la piel junto con ella y poder sentir lo que estaba ella sintiendo. En algún momento me acuerdo que llegó y me dijo, Joy, ¿por qué estás tan triste si usted es así tan galla, tan bien plantada, así como tan grandota, ¿no? Está triste. Y le dije, sí, estoy triste. Y entonces me dice, ¿de veras? Sí, de veras, estoy triste, ¿no puedo estar triste? Sí puede. Ah, qué bueno. ¿Y tú por qué estás triste? Entonces, ahí empezó a hablarme de lo que sentía cuando se cortaba. Y naturalmente empezamos a contactar con mis emociones, con sus emociones, y era como reaprender lo que había aprendido en el manejo de mi contratransferencia. Y decir, sí, esto lo estamos haciendo ella y yo. Esto que dice Fernando, que ciertamente hoy se ha perdido, porque este espacio, ¿no? Donde ella veía mis flores, mis muebles, mi perfume, que fue es un caso muy bonito porque también se fue identificando conmigo. Ella era muy desalineada, se mostraba a veces muy sucia, a veces no se bañaba por días y al principio me agredía y me decía, mire, me bañé porque usted tiene facha así como que las mugrosas no le gustan, ¿no? Pues yo creo que a nadie le gusta la mierda, ¿no? Yo creo que ni a ti. Entonces, de pronto, esta parte, una parte muy kleniana, muy confrontadora, pero con un profundo deseo de abrazarla y de contenerla. Entonces, cuando ella llega con ese sueño, yo me convertí un poco también en el maestro limpio, ella ya podía controlar y regular como muchas cosas. Y de hecho, al poco tiempo de ese tiempo, consiguió un trabajo fuera de la ciudad y se fue, después de 6, casi 7 años de tratamiento. Muy bien. A ver, tengo el micrófono abierto, sí. Gracias, Midelvia. Oye, muy interesante. Le quiero recordar al público que estamos en espera de sus preguntas, de sus comentarios. Pensaría, Midelvia,
qué importante la muerte de la madre muerta y la presencia de una madre que puede indiferenciarse benignamente en el proceso para diferenciarse después. Es decir, somos como uno, pero al mismo tiempo somos dos, y ahora puedes tú confiar en mí y depositarte y no vas a recibir lo que tristemente tu historia te ha llevado, ¿no? Tendrás Así otra es. forma. Sí, es algo lindo y súper, bueno, estructurante en extremo. Sí, además estaba presente también la erotización de la transferencia. O sea, de pronto, por ejemplo, sus narraciones de encuentros sexuales con mujeres eran terriblemente detallados y la mirada era retadora, ver cómo Claro, reaccionaba, que veía, o sea, la erotización de la transferencia, el estar violentando. Hay una parte donde ella intentaba necrosar la relación terapéutica y sí, claro. habían veces que yo salía y decía, hijo, ahora sí la mato. No, y entender esta parte de estas madres, me ha tocado pacientes donde le dicen, ya mátate, deja de joder, ya mátate, ¿no? De hecho, ella antes de llegar acá, bueno, pues tuvo una psicóloga, le dijo, bueno, pues mira, ni le hagas tanto al cuento, pues te has intentado tantas veces, que si quisieras ni vinieras, ¿no? Uf, bueno. Fernando, miren, hay una pregunta, por favor, si alguno de ustedes quiere aportar algo o alguna reflexión, bienvenido. Miren, la pregunta es esta. Considerando que estamos en cierta medida regresionados, ahora con el encierro y la pandemia, ¿aparece algo similar a un objeto transicional? ¿O cómo aparece esta condición en lo virtual? Uh-huh. Eh, ¿Qué podríamos decir, agregar? Fernanda, ¿quieres? Fernando, no sé. Si quieres, Fernanda, y ahorita yo complemento lo que digas. Por supuesto, Fernanda, adelante. Muchas gracias. Pues justamente esta parte es la que decíamos hace un momento. Me parece que el asunto de hablar de regresionados tiende a esa expresión del yo amenazado en su integridad, ¿no? Sin embargo, habría que recuperar esta parte que quienes están en terapia, el propio análisis y la formación del terapeuta, es lo que yo decía, hace ese interjuego entre el compromiso del paciente por el eros y el tánatos, y es lo que yo llamaba hace un momento deslizar así rítmicamente, ¿no? En terrenos delicados del yo, la integridad psíquica hacia la dependencia, ¿no? Y esto justamente es lo que hace que el analista pueda jugar de manera saludable al proveer y atender la relación con el paciente, y que este justo momento sea la desobjetalización oportuna para jugar con esa distancia y la desinvestidura propia del analizante, posibilitando que el trabajo psíquico encuentre la pulsión de vida. Me parece que más allá de que nos encontremos limitados en este espacio, me parece que la virtualidad se ha convertido en un nuevo elemento de cercanía para quienes no tenían este acceso. Y entonces me parece que hay muchos otros entornos que hablar. Estamos muy acostumbrados a la presencia física, a lo que decíamos ahorita, a la parte tangible, a la sensorialidad. Y es obvio, cuando yo hablo de dolor, entonces lo hablo desde la parte de los sentidos. La interpretación del duelo y de la pérdida, de la distancia, la ausencia en sí, es medida como una agresión. Y entonces, en el caso de la paciente que nos muestra, nos hace favor de presentar la doctora Midelvia, pues nos da evidencia constante de cuánto duele la piel, de cuánto duele en todos los sentidos. Y entonces esto es la posibilidad de tener ese contacto. El distanciamiento al reconocer que uno de nuestros hijos, ¿no? Como la extensión de esa piel, como la extensión de ese brazo, está en riesgo y en posibilidad de, pues le hace que esté atrás de la puerta escuchando lo que hace Fernando con él en terapia. Exacto. Entonces, exacto. es esta parte de mantenernos cercanos, porque no podemos contenernos dentro de la piel en un sin contacto aparente, ¿no? A mí me parece que esta es una muy buena oportunidad para estar acompañando a los terapeutas. Me parece que podríamos redirigir esta atención para estar acompañando terapeutas al paciente y no olvidarnos que es un esquema de comunicación y que este contacto tú a tú
es algo que permite y procura la salud mental, que hoy tenemos un nuevo entorno al que el psicoanálisis ortodoxo se había negado desde hace mucho tiempo y que hoy se muestra con gran apertura y que está dando a conocer el psicoanálisis a nivel mundial como una oportunidad de restablecer y reequilibrar una salud mental que parecía que no tenía acceso de manera fácil. Yo creo que el psicoanálisis es hoy una puerta abierta para el concepto de salud mental y que tendríamos que hablar además de salud colectiva. La pandemia nos ha demostrado la fragilidad de nuestros vínculos y por tanto la transformación de esa percepción vincular. Tanto con nuestra familia ha sido la recuperación de un entorno, de un lugar, ¿no? Marc Augé decía el no lugar, sí, nuestra casa se había convertido en el no lugar, nuestro entorno familiar se había convertido en un entorno de convivencia sin vincular, ¿no? Y hoy tenemos esta parte que procura la familia, que vuelve a reintegrar y que invariablemente desde el teórico que queramos ver en el psicoanálisis atiende a la reestructura yoica. Okay. Cuando además la posibilidad de tener a un terapeuta de primera mano, a la distancia y manejarnos de nuevo desde este tú a tú, presentar nuestra intimidad, ofrece, además de nuestra formación, ofrece al paciente la posibilidad de sabernos tan humanos, ¿no? Claro. como y sentir su dolor a través de eso. Me parece también una buena oportunidad que es rescatable. Fernanda, aprovechando un momento, Fernando, nada más déjame aprovechar un poco esto con Fernanda. Mira, hubo un tema que tocaste y me pareció importantísimo. Hablabas de la noción del respeto y yo lo pensaba en relación con la empatía y con el vínculo profundo, genuino, el lazo más humano, el lazo más profundo. ¿Quisieras ahondar un poco sobre este concepto, Fernanda? Sí, cómo no. Es tener enfrente a un paciente que llega con nosotros vulnerable. Él no llega que le digamos que tiene un concepto X como diagnóstico. No lo sabe ni lo necesita. Es tocar con esta sensibilidad al otro desde la conciencia de que el otro se está abriendo y es tremendamente difícil hablar de lo que nos duele con un perfecto desconocido, ¿no? Esta parte del encuadre, del rapport, esta parte del sentirnos cálidos frente al otro, de la discrecionalidad, del hablar con esa confianza y de saber que se trabaja en el aquí y el ahora y que este es el momento para que el paciente pueda reestructurar y salir afuera a ser funcional, me parece que no solo estriba en un trabajo psicoanalítico como una profesión, sino estriba en el tocar lo que duele. Y entonces tal vez sea la única posibilidad que tenga el paciente en ese sentido de abrirse literalmente. Mucho cuidado entonces, porque cuando lo tenemos abierto, habría que primero sacar las cosas. Habría que primero permitirle expulsar de su ser todo aquello que no le conforma, que no lo quiere y que tal vez también le dé mucho miedo dejar salir. Yo le llamaba a esta parte el monstruo interno, ¿no? Y es como tener esa posibilidad de tocar ese monstruo interno y sacarlo y saber que no es lindo, que no nos gusta, pero que también es una parte muy profunda que permite indagar sobre las cosas que tienen riesgo de quebrarse, lo que se sostiene pero que está en riesgo de quebrarse. Y realmente al hablar de poner en riesgo, lo arriesga desde el preconsciente, es la necesidad de tener ese encuadre, de liberarse y de rehacerse, pero también esa manera intuitiva de volverse a, cuando esta ocasión es la segunda por la que pase de ahí. Anteriormente estaba vinculado con su madre y ahora se prepara para ser por sí, ¿no? Y me refiero a vinculado con su madre como nuestra primera figura. Entonces, es poder sacar ese monstruo y reconocerlo, poder trabajar para nosotros mismos en un sentido de perfeccionamiento, pero también de mejora, poder saber que tenemos un punto que no nos es grato, que está en el preconsciente y que el analista pone a disposición del paciente ese monstruo que ya está trabajado. Su servicio y en beneficio del proceso, supondría. Por supuesto, y entonces tiene que ser con todo el tacto del mundo, porque quienes ya pasamos por ese proceso sabemos que duele y que lo que se expone duele. Y entonces recibirlo de la manera cálida es darme permiso de reconstruirme y saber que lo que no me gusta puede reestructurarse de una manera tal que lo que yo aprendí puede reaprenderse y reenfocarse.
vivir hoy es una oportunidad de poder reconstruir hacia donde nosotros nos dirigimos. Y esta parte del análisis atiende desde lo neuro hacia la reconstrucción de la figura y de la concepción, ¿no? Hablando de corteza prefrontal, de un razonamiento lógico y la construcción de mi personalidad, de mi esquema como yo, el yo intangible y de nuevo la discusión del problema difícil, ¿no? Nuestro estado mente-cuerpo. Esa es la triada a la que yo iba, psique, mente-cuerpo. Una reorganización que esto permite aún en la virtualidad. Fernando, vamos, ¿qué nos puedes decir de esto? Fíjense que lo único que lamento es que se tenga que terminar la mesa. Por mí no seguimos porque está bastante interesante todo esto que se está abordando. Fernando, adelante, por favor. Adrián, mira, me parece que la pregunta también iba muy dirigida acerca de este objeto transformacional en la pandemia y qué es lo que puede hacer. Y a mí me gustaría rescatar justo de la presentación de Fernanda, irónicamente, ni siquiera de la mía, no solo este objeto transformacional que también fue mencionado por Midelvia y que se terminó convirtiendo ella representada en Chente, que también quiero como mencionarlo, creo que tenía que ver con la pregunta que le hacías antes y donde Midelvia terminó siendo ese objeto al cual podía identificarse la paciente y mantenerse en constancia. Por eso no se eliminó, porque irónicamente en lo inconsciente no existe la no existencia, lo cual es muy irónico, y es un planteamiento freudiano básico. Pero a mí me gustaría como retomar el sentido estético del que mencionaba en su presentación Fernanda, muy de Meltzer, en donde él planteaba esta característica que ahorita en la pandemia pareciera que lo que necesitamos es para que este objeto transformacional como que tenga esa movilidad, pareciera que le tenemos que meter cierto sentido de entendimiento de lo que está pasando. Y el sentido estético no solo tiene que ver con ver bonita la vida y un club de optimistas, tiene que ver con un elemento muchísimo más complejo de eso. Eso tiene que ver con la capacidad del sistema psíquico de entender esos objetos internos de los que los tres hemos hablado hoy en día y poder convivir con ellos. La ironía es que en muchas ocasiones ese tipo de objetos ahora están puestos en tu casa y convives con tu mamá, pero la de verdad, la real, ¿no? Y la tienes al lado y esa agresión es literal y diaria, ¿no? Porque la pandemia y en el encierro, pues no por nada el tema del abuso y el maltrato sexual infantil se ha duplicado en los últimos 6 meses, ¿no? Hay un tema de que no estamos pudiendo poner en palabras, que no estamos pudiendo como sociedad poner en otro tipo de elementos precisamente por una falta de un objeto que lo permita. A mí me gustaría completar esa idea con otro autor, que a mi gusto me parece que el psicoanálisis ha olvidado un poco, probablemente me equivoqué, y es justamente René Spitz, y a mí me parece que con su concepción alrededor del organizador psíquico, creo que este elemento se puede entender muy bien. Y lo voy a ejemplificar justamente con Chente y el caso de Midelvia. Y aterrizarlo en la pandemia, y un poco en mi presentación, en donde no solo fue un objeto transformacional, pareciera que internamente Chente era un elemento que miraba, que se sentía mirado a sí mismo, como internamente, como que miraba a la paciente, que miraba a María, pero que estaba representado en la mirada de Midelvia a través de los lentes que estaban ahí puestos en el consultorio. Ese objeto organizador, imaginémoslo como como una raíz que poco a poco va lanzando estas raíces libidinales, estas lanzas o estos envoltorios libidinales hacia los objetos internos, y este objeto, que fue Chente Midelvia, vamos a llamarle ahora, o si me permites, Midelvia, a partir de hoy te llamaré Chente, en donde cada uno de estos objetos se van hilando y los va sosteniendo, y eso va generando una estructura psíquica mucho más sólida. Esa es la idea nodal de René Spitz acerca del organizador psíquico, que el primero era la sonrisa. Seguramente muchos lo hemos leído. Y esa sonrisa que mamá nos da y nos devuelve va hilando a los objetos. Lo que estaba pasando en este tipo de casos es justamente Midelvia a través de estas experiencias estéticas de no me aterra tu desastre, no me aterra la mierda que quieres que limpiemos los dos, y en mi estar aquí agarramos a los objetos para que no se nos escapen en un periodo de 7 años. Esto no es inmediato. Esa es la manera más simple que se me ocurre entender cómo es que el proceso de Midelvia generó una mujer distinta. Creo que en el caso queda muy bien representado el porqué. Y no se trata de un tema que pareciera que la psicología, más no el psicoanálisis, nos da esta tendencia a la comprobación y a la eficacia.
Me parece que el psicoanálisis en su método en sí mismo es un método clínico. Es un método que se comprueba con cada paciente en el consultorio. No hay necesidad de comprobarlo en la generalidad, ¿no? Por eso es un método distinto. Aterrizándolo con la pandemia, pareciera que ese objeto transformacional, regreso con Spitz mejor, ahora sí que lo cambio con la mano, con un objeto organizante del psiquismo, pareciera que cada una de las personas que se encuentran encerradas en su casa han encontrado en su terapeuta precisamente un elemento que permite agarrar esas cosas que se salieron de control, a reorganizarlas. Seguramente no me dejarán mentir, Fernanda, Midelvia, Adrián, por supuesto, te invito a la conversación. ¿No han notado una diferencia sus pacientes? Diferencia en el sentido de un vacío muy importante en línea de la pandemia y sobre todo un incremento de la consulta. Sí. Sí. Y a mí me parece que tiene que ver con eso. Nos tenemos que volver ese Midelvia Chente que empiece a organizar los objetos internos de los pacientes. Pero además tiene que ver con que perdón. Fernanda. No, Fernanda, adelante, por favor. Tiene que ver con que justamente ese terapeuta no se espanta de mi monstruo. No se espanta de lo que yo llevo al consultorio, que en otro entorno sería completamente agresivo, violento, censurable y de cierta manera destructor. Cuando yo llego y lo presento con mi terapeuta, esto se convierte en mi oportunidad justamente de esa metáfora que toca Fernando y esa realidad que toca Midelvia en el caso, de limpiar, de reestructurar, de organizar. Es el permiso que yo me puedo dar solo si es con quien lo hago. Y entonces esto es la herramienta, justamente la herramienta de la que hacíamos mención, el terapeuta puesto en juego completo a favor del paciente. Me parece un acto muy respetuoso, porque el hecho de que le digan a Midelvia, te traje un chocolate porque tú estás gorda, y entonces, bueno, en otro sentido, también se reconocía como el doble vínculo al que se refiere Bateson, ¿no? Pero esta parte es en donde Midelvia sabe que no es directamente contra ella, es su necesidad de sacar toda esa cólera, de toda esa agresión, de toda esa parte sucia, como ella lo interpreta, pero tampoco para vaciarlo, sino para poder reconstruirse, porque eso en este momento se ha dado cuenta que ya no quiere formar parte de su vida y que le sobra. Esta parte de yo te ayudo a limpiarlo, esta parte metafórica a la que toca Fernando ahora de un incremento en la consulta, es esa necesidad de seguir en contacto con un mundo que no quiero que se escape de las manos. Me parece entonces que es un acto muy lindo, muy respetuoso del psicoanálisis para ponerse a disposición de un entorno inmediato sin censura. Oye, Fernanda, Midelvia, Fernando, qué interesante esto que están planteando. Yo iría hacia la posibilidad de entender en un momento dado que el vínculo, es decir, la interacción de dos intersubjetividades, no tanto de objetos internos, sino de mundos objetales en interacción. El vínculo pudiera ser la parte que sana. Esto es, esta paciente va y ataca, vamos a ponerlo así, diciendo este chocolate es para personas y terapeutas con tales características. Pero el regreso que hace esta terapeuta experimentada, la contención, es decir, ante la mordida, lo que regresa es leche nutricia, es contención, es apapacho, de manera que muy poco a poco, pero finalmente con esa ruta, se va restableciendo la esperanza con el afuera, se va restableciendo el vínculo, el lazo, y seguramente el pronóstico fue muy bueno y te convertiste en este oso. En este oso que era un oso contenedor. Oye, Midelvia, déjame, antes de que se nos pase, quiero decirte que, bueno, nos pone su nombre, supongo que no hay problema de plantearlo, es Coral Ortega. Bueno, felicita a la mesa, dice, maravillosa mesa de trabajo, excelentes los ponentes. Doctora Midelvia, soy su fan, me fascinó su trabajo. Entonces, hay una persona que te... gracias a todos por compartir, dice esto. Yo les pido, por favor, a las personas que nos estén viendo, aprovechen a estos excelentes expositores, manden preguntas, manden comentarios, manden reflexiones, y mientras tanto, si les parece, pues sigamos en esta reflexión. Decía esto, y creo que tomo la parte de Fernando. Midelvia, entonces tú eras una suerte como de oso,
que generaba un vínculo benigno, un vínculo creativo, que muchos pensamos el vínculo es lo que rescata en gran medida. El vínculo con muchas características, el respeto que decías, María Fernanda, la capacidad creativa, lúdica que decía Fernando, la capacidad, es que esto es todo un tema. De pronto un psicoanalista que tenga sentido del humor y que tenga creatividad, en algunas generaciones no es del todo bien visto, pero, Claro, pero qué sí, importante que podamos hablar de esto. ¿Cómo ven ustedes esto? sí, creo que es muy, muy importante esto que están diciendo porque creo que Ferenczi de pronto es un autor que a veces está olvidado, ¿no? Y creo que las aportaciones que hace a para qué sirve poner el trauma en escena y cómo no se trata de reeditar el trauma, sino se trata de que el trauma se viva diferente. ¿Sí? Que haga una experiencia fundante que convierta vivos a los objetos. Algo que a mí me llama mucho la atención en esta pandemia es que toda la vida hemos sabido que los analistas vivimos lo mismo que nuestros pacientes. Nuestras madres también se mueren, también nos atacaron, también, y luego como que se nos olvida, ¿no? Que somos acá los expertos, acá le punta. Creo que la parte, la expertise nos ayuda a dar una lectura de entender, por ejemplo, en el caso de María, yo recordaba a Balin, que es un autor que me fascina, y cómo leer la falta básica cuando ya me atacaba. En un principio, sí era así como sentir cómo me caía toda su rabia, pero poco a poco la fui viendo como una criatura verdaderamente haciendo berrinche, pataletas, y eso me ayudó a tener otra mirada. Desde mi estilo muy particular, yo no soy una terapeuta con características muy dulces, pero sí soy un oso, sí, Okay. quien me conoce personalmente, sí tengo facha de oso, de pronto. Y era esto que decía Fernanda, y creo que ahora en esta nueva experiencia de la pandemia, es como decir, a ver, ¿podemos con esto? Sí podemos con esto, pero también compartiendo, estamos metidos en la misma locura que nuestros pacientes, ¿no? Por eso les decía antes como que sí, uno se acuerda que pasó por el análisis y todo, pero ahora es real que él esté en su casa y yo en la mía, que para los dos el tiempo se nos borró, que los dos estamos cohabitando, con un marido con el que uno se pelea a veces para que no pase con el taco a la hora de la clase o cosas por el estilo, ¿no? Entonces estamos viviendo exactamente lo mismo. Así es. Y cómo mantener el setting, que es otra cosa como tan difícil, ¿no? Yo sigo atendiendo a varias Marías que no tienen a Chente, pero que lo estamos recuperando. Y este tipo de pacientes particularmente se vuelve compleja la atención en línea, más no imposible, ¿no? Porque justo como dice Fernanda, ahora viven en lo interno y diario con el monstruo. Midelvia, Fernanda, Fernando, miren, me gustaría leerles, es una pregunta y es un comentario, y, y estamos a 5 minutos de concluir. Quisiera que hubiera una reflexión en torno a esta pregunta, este comentario, y si pudiéramos ir cerrando, pues si nos queda un poquito de tiempo, bueno, alargamos un poco, pero que ya vayamos como en este rumbo. Ya son 7:39 y cerramos 7:45. Entonces, miren, la pregunta nos dice Dante Ibarra. Es imposible, perdón, antes, es un anónimo, son 3, miren, qué bueno.
Me emociono en las sesiones con algunos pacientes y creo que se me nota. ¿Qué opinan del entusiasmo que se muestra en el setting terapéutico por parte del psicoterapeuta? Les pido, vamos a guardarlo, déjenme leer todas porque si no, no abarcamos. Dante Ibarra nos dice, es imposible hacer frente a los monstruos de los pacientes si no enfrentamos primero nuestros propios monstruos. Y nos dice otro participante, el encuadre, ahora con la pandemia, parece que está en reto con este nuevo espacio terapéutico, sala, salón de clase. ¿Cómo se nombra este encuadre ahora? Son 3 participaciones, si quieren hacer una reflexión, y les pido también ir cerrando. 7:40, minuto 40 segundos por cada uno. Sí, adelante, por favor. Sí, yo creo que sí, si no enfrentamos nuestros monstruos, el setting tiene que ver con la contención que damos. Y yo lo articulo con, tenemos que mostrar toda esta vitalidad, toda esta pasión. No puede ser de otra manera. Si uno no transmite esta fuerza, o sea, ya no podemos ser estos analistas reprimidos de puro, bueno, yo nunca lo he sido, bendito sea Dios, esta parte lúdica donde me expreso, donde me veo, donde te tengo que contener desde acá, ¿no? Es la manera que permite que este setting se mantenga. Tú vas a filtrar los estímulos, como dice Fernando, captándote. Claro, si yo estoy así como más atenta de cómo fue mi mejor close-up, va a ser como más complicado, pero ocurre lo mismo que en el setting terapéutico. Si yo estoy más atenta de qué interpreto, qué digo, y no solo lo que estoy sintiendo, pues me desvío la mirada. Pero bueno, dejo a los demás porque yo abarco mucho. No. Fernando, ¿alguien quisiera continuar? Pues solamente retomando el que decía la primera pregunta, la primera intervención, ¿qué pasa con un setting cuando me entusiasmo? Yo creo que eso es lo que busca el paciente, ser escuchado, ser vivido, contagiar esa piel a través del otro, ¿no? Y entonces ser escuchado con todos los sentidos, esa atención flotante para la que nos entrenan, pero más allá de la atención flotante, estar al servicio del otro. Y entonces es esa cercanía y ese contacto, insisto, que hoy tenemos y que a mí, lejos de que me parezca limitante, me ha parecido todo un escenario. Por lo tanto, yo creo que este nuevo modelo, no sé si hubiera que ponerle un nombre, sería lo real y que debe ser resignificado. Porque tengo un paciente efectivamente que está en su casa, tengo un paciente que está en su coche, tengo un paciente que está en un entorno que él decidió, en su jardín, en su cocina, en un entorno que él decidió mostrar. Sí, claro, y entonces se convierte en real. Lo real y perdón, Fer, no escuché. En los separos, me ha tocado pacientes que están en la cárcel. Y que esto no lo hubiera podido permitir otro momento, sino es que yo creo que es lo real que debe resignificarse para el terapeuta, porque para el paciente queda claro, sigue buscando la atención terapéutica y este encuadre es buscar la manera de sentirnos acompañados así, en lo virtual, tal como ofrecíamos este acompañamiento en lo presencial. Fernando, un minuto y cachito. Para terminar, pues bueno, a mí me parece que que la participación 2 responde a la pregunta 1. En el entendimiento de qué tanto, por supuesto que creo que todos los que nos dedicamos a esto, tenemos pacientes que nos ilusiona inclusive ver, ¿no? Porque sus historias nos mantienen intrigados, porque sus esquemas, su dolor inclusive puede llegar a ser algún tipo de reverberancia en nuestros propios objetos internos. Pero yo creo que justamente por la participación 2 de tener bien entendidos esos monstruos internos, creo que la pregunta que debe de venir después del proceso, porque comparto la opinión con Nidelvia de que cuando estás en la sesión estás escuchando, no estás pensando si Valent hubiera interpretado tal cosa. Estás en la sesión y tu escucha está en el paciente, en tus intervenciones, en tus cortes, en la manera en la que participas con él y sobre todo dándole espacio al paciente a que se escuche a sí mismo hablándolo. Yo creo que ese es el primer paso del proceso psicoterapéutico.
el paciente escuchándose a sí mismo mientras habla de su propia existencia, y el paciente siempre está hablando de sí mismo. Por tanto, mi opinión es que también el terapeuta, y yo me quedo con la reflexión final de François Dolto, por ejemplo, de en qué momento un terapeuta, un psicoanalista debe de dejar de ir a terapia. En el momento en el que está en sesiones, y porque es una mujer muy clara, en el momento en el que está en sesiones con sus pacientes y no esté pensando en sí mismo en ningún momento. Ese es el momento en donde el terapeuta debe de dejar de ir a terapia a su vez. Y finalmente, ¿cómo ponerle nombre? Por eso mi trabajo se llama Escucha a Distancia. Muchas gracias, María Fernanda, Midelvia, Fernando. Les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros, que nos siguieron, que preguntaron, que nos acompañaron. Esta fue la mesa número 10. Por favor, sigan en el Congreso. Hay muchos más eventos. Ojalá nos sigan acompañando. Y nuevamente les agradezco a nuestros más que excelentes expositores. Muchas gracias. Buenas noches. Mucho gusto, gracias. Gracias. Buenas noches, Gracias. hasta luego.